Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 5 y versículo 1, donde dice: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Este capítulo es la única historia auténtica existente de la primera era del mundo desde la creación hasta el diluvio, que contiene, según la veracidad del texto hebreo, de 1656 años, como puede ser muy fácilmente calculado por las edades de los patriarcas antes de que engendraran a ese hijo a través del cual la línea bajó a Noé. Esta es una de las que el apóstol llama genealogías infinitas, en 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 4. Porque Cristo, que fue el fin de la ley del Antiguo Testamento, fue también el fin de las genealogías del Antiguo Testamento, ya que hacia él miraron y en él se centraron. Nótese que la genealogía aquí registrada se asenta brevemente en el pelegrí de nuestro Salvador, como señala el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y los versículos 36 al 38. Y es de gran utilidad para mostrar que Cristo era de la simiente de la mujer, que fue prometida por Dios. También tenemos aquí un relato, en primer lugar concerniente a Adán, en Génesis capítulo 5 y los versículos 1 al 5. En segundo lugar, el relato es de Set, en Génesis capítulo 5 versículos 6 al 8. En tercer lugar, Enos, Génesis capítulo 5 versículos 9 al 11. En cuarto lugar, Cainán, en Génesis capítulo 5 los versículos 12 al 14. En quinto lugar, Naalaleel, Génesis capítulo 5 los versículos 15 al 17. En sexto lugar, Taret, en Génesis capítulo 5 los versículos 18 al 20. En séptimo lugar, Enod, Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24. En octavo lugar, Matusalén, Génesis capítulo 5 versículos 25 al 27. En noveno lugar, Lamet y su hijo Noé, Génesis capítulo 5 los versículos 28 al 32. También debe de tenerse en cuenta que la entrada del pecado en el hombre no hace reflexionar sobre la petición de la sentencia cuando dice y murió, ya que en el paraíso se perdió y ahora la pregunta es ¿cómo puede recuperarse? Y la Biblia responde claramente: solo mediante la muerte y resurrección de la simiente de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente. El libro, según la frase hebrea, significa catálogo, y el término generaciones significa la sucesión continua de una raza o de una familia. Además, el diseño de este catálogo era para informarnos que en la grande, o más bien prodigiosa multitud de hombres siempre hubo un número, aunque pequeño, que adoraba a Dios, y que ese número fue maravillosamente preservado mediante la protección celestial, de modo que el nombre de Dios no fue completamente destruido y la simiente de la Iglesia fracasase. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Note que esta frase reitera el hecho de la creación del hombre, tal como se revela en los capítulos 1 y 2, ya que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y no son el producto de miles o millones de años de evolución. Este capítulo 5
confirma la declaración hecha en Génesis capítulo 1 y versículo 27, a saber que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Téngase en cuenta que Dios creó al hombre soberana y directamente, ya que el texto dice el día en que creó Dios al hombre. Por otro lado, Moisés usa el nombre Elohim, que enfatiza la soberanía de Dios y repite, por razón de énfasis, la imagen de Elohim lo hizo. Y como ya se ha indicado, lo más importante aquí es que esta breve referencia de la creación del hombre es un recordatorio del origen glorioso del ser humano, como nos señala, por ejemplo, Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27 y el capítulo 2, los versículos 18 al 23. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: varón y hembra lo creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Note que Dios solamente separó los sexos. Él creó al hombre y lo creó varón, es decir, el sexo masculino, y hembra, el sexo femenino. Además, Dios ordenó la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, ya que ese es el plan original de Dios, que el matrimonio consista de la unión de un hombre y de una mujer, ya que cualquier otra cosa o otra definición son completamente contrarias al diseño de Dios. Obsérvese también que Dios no solo creó al hombre y a la mujer, sino que también los bendijo. El vocablo bendijo significa llenar con la potencia de la vida, superando la derrota y la muerte, ya que Dios bendice a las criaturas haciéndolas procrear y multiplicarse a pesar de la muerte. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El verbo llamó es una indicación de la soberanía de Jehová Dios, que ejerce su dominio al llamar a su criatura Adán. Es la primera vez que se menciona el ponerle nombre al primer ser humano. Por otro lado, la cláusula "y llamó el nombre de ellos Adán" no significa que el nombre de Eva al principio fue Adán, como sugieren por otro lado algunos, sino que el vocablo Adán se usa genéricamente, ya que el sentido de dicho término simplemente es que Adán y Eva juntos constituyen la humanidad. Adán, como cabeza de Eva, y muestra que lleva el nombre de la raza humana, pero los dos esos son necesarios para el significado pleno del término humanidad. Hay que considerar que, con un comienzo tan maravilloso, uno esperaría que la historia de la humanidad fuese una historia gloriosa, pero la realidad es bien triste, y es que es totalmente distinta. Y el resto del capítulo 5 presenta un trágico cuadro de la historia del hombre, ya que el ser que Dios creó a su imagen y semejanza lo bendijo enormemente, lo coronó de gloria y de honra, y le hizo señorear sobre la creación. Pero sin embargo el hombre cayó de su estado original de santidad a un estado de pecado y desobediencia. Pero también es bueno considerar que solamente la gracia de Dios puede rescatarlo de la condenación. El Dios creador se hizo redentor, y se hizo redentor para salvar al pecador. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí en Génesis capítulo 5, los versículos 3 al 20, continúa un resumen de la historia de los primeros patriarcas, ya que es un periodo de tiempo de más de 1500 años y que es condensado en unos breves versículos. Por ejemplo, en los versículos 15 al 20, el relato repite 6 veces la frase "y murió". Este capítulo reitera el hecho registrado en los 2 primeros capítulos de Génesis, es decir,
que Jehová Dios creó al hombre, a semejanza de Dios. Génesis, capítulo 1, los versículos 26 y 27, y capítulo 2, versículos 7, y capítulo 5, en el cual estamos, versículos 1 y 2. También llama la atención que así como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, ahora Adán engendra un hijo, a su semejanza conforme a su imagen, como señala este versículo 3. Por otro lado, el profesor Ross señala lo siguiente cuando dice que la idea aquí es también que cualquier cosa que la imagen implicase fuese traspasada al hijo, ya que Set fue engendrado conforme a la imagen de su padre. Las capacidades espirituales que fueron impartidas a Adán y a Eva, que los enriqueció con la habilidad y la responsabilidad de representar a Dios en la tierra, fueron también pasadas mediante la reproducción natural. Y aun en un mundo maldito, los seres humanos son hechos a la imagen de Dios, como lo relata Génesis capítulo 9, versículo 6, y aun así le pueden servir y disfrutar de sus bendiciones. Fin del comentario del profesor Ross. Así pues, vemos que Set es el único hijo de Adán mencionado en este capítulo, ya que el texto dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set. Pero también es extraño que en el capítulo no se haga ninguna mención de Caín ni de Abel, los cuales, por supuesto, ya habían nacido. La no mención de Abel se explica por el hecho de que Set le fue dado a Eva en lugar de Abel. Pero entonces, ¿por qué se omite a Caín del todo? La respuesta más sensata es el hecho de que en la historia de la salvación, Caín y sus descendientes son irrelevantes, ya que en lo que respecta a la Biblia en general y a Génesis en particular, lo que importa es el linaje de la simiente de la mujer. Por tanto, el contenido de Génesis señala a la simiente de la mujer, el Mesías, que habría de venir y aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Evidentemente Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, y seguramente tuvieron hijas entre los nacimientos de Caín y Abel. De entre ellas, Caín tomó su esposa, pero note que sin duda después del nacimiento de Set, Adán y Eva procrearon hijos e hijas. Los hijos de Adán y Eva no solo llevaban la imagen física de sus padres, sino también su naturaleza espiritual afectada radicalmente por el pecado. Note que la Escritura dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Este anuncio, aparentemente superfluo, tiene la intención de indicar, por su constante repetición, que la muerte reinaba desde Adán en adelante como una ley incambiable, como señala Romanos capítulo 5 y versículo 14. Pero contra este trasfondo de muerte universal, el poder de la vida era aún más visible, porque el hombre no moría hasta que no había propagado la vida, de modo que en medio de la muerte de los individuos, la vida de la raza era preservada y la esperanza de la simiente sostenida, por lo cual el autor de la muerte sería derrotado. Por otro lado, note que está diciendo 930 años, y estos son años literales que marcan una procreatividad inusual
que se explica con el ambiente antidiluviano, en el que la tierra estaba bajo una cubierta de agua que filtraba los rayos ultravioletas del sol y que producía una condición mucho más moderada y sana que la que tenemos en el día de hoy. Pero la palabra de Dios nos dice que, pese a esto, Adán murió. Note que Dios dijo a Adán que si comía del fruto del árbol, ciertamente moriría. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y esto incluía la muerte espiritual inmediata y luego la muerte física más tarde. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Set se mantuvo firme en la verdad de Dios durante mucho tiempo, sin mucha ayuda o estímulo del hombre, lo cual fue una gran prueba para su espíritu y prueba de la verdad de su fe, ya que tendió mucho a la perfección de su paciencia. Y note también que algo así, por ejemplo, pasó con Pablo, que no tenía a ningún hombre con él cuando se paró ante Nerón. Note que Set fue puesto en lugar de Abel para mantener la brecha contra los hijos del infierno, lo cual, por la gracia de Dios, lo hizo fielmente incluso hasta que Enos fue enviado en su ayuda y asistencia. Por tanto, Set era la esperanza desesperada de la Iglesia en aquellos días. Y es que así dispuso Dios el poner freno al enemigo hasta que la Iglesia aumentara y pudiera enfrentarse de tal atropello. Y esto, por tanto, debería enseñar a los santos de Dios, y especialmente a los que fueron enviados antes contra la descendencia de Caín, a mantenerse firmes y no retroceder como Saúl, hasta que Dios envíe a otros para que participen con ellos, como nos señala, por otro lado, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Y es que así David estuvo, por así decirlo, solo, contra el impío que había en su día, que le hizo gritar: ¿quién se levantará por mi contra los malhechores? ¿O quién me defenderá contra los obradores de iniquidad? Salmo 94, versículo 16. Continúo ahora con los versículos 21 y 22, donde dice: vivió Enos 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enos con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La biografía de Enos es sorprendentemente breve, ya que se dice que es la más breve en la historia bíblica. Note que se menciona el nombre de su padre, pero no se dice nada de su vida en el hogar. Tampoco se dice si tuvo una profesión o realizaba alguna otra actividad. Por otro lado, algunos comentaristas lo clasifican como un nómada arameo. Pero la escritura dice que su padre era Jared y que a los 65 años tuvo un hijo al que llamó Matusalén y que además tuvo hijos e hijas. Enos vivió hasta los 365 años y note que la Biblia dice de una manera escueta: caminó pues Enos con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5 y versículo 24. En todos los casos anteriores se menciona el nombre de uno de los patriarcas y seguidamente se dice: fueron los días de y volvió. Pero en el caso de Enos, el autor dice: y caminó Enos con Dios. Génesis capítulo 5 y versículo 22. Ya que el texto bíblico no dice qué motivó a Enos a caminar con Dios. Probablemente la expresión caminar con Dios no se refiera a un acto físico, aunque podría haber sido así, sino a un andar en comunión íntima con Dios, ya que evidentemente Enos era un hombre de fe. Y aunque el texto bíblico no dice específicamente que la fe de Enos
comenzó con el nacimiento de su hijo, es posible que haya sido así. Pero de cualquier manera, lo cierto es que Enoc buscó la presencia de Dios de una manera tan real que Dios lo trasladó a su presencia. Y la forma verbal traducida caminó con Dios literalmente significa pasear, vivir, ya que la idea de la frase sugiere andar en intimidad. También posteriormente Abraham anduvo delante de Dios, como señala Génesis capítulo 17 versículo 1. Y también Eliezer, el criado de Abraham, Génesis capítulo 24 versículo 40. Pero a pesar de que Enós descendía de la estirpe pecadora de Adán, la gracia de Dios le permitía caminar en comunión con Dios. Por otro lado, el autor de la carta a los Hebreos nos dice: por la fe Enós fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 5. En este capítulo de Génesis, donde la palabra muerte aparece tantas y tantas veces, es consolador, por otro lado, el leer que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ya que tal fue el grado de intimidad de Enoc con Dios, que Enoc engendró a Matusalén. Note que el nombre Matusalén es de origen incierto, ya que algunos dicen que significa cuando muera o vendrá el juicio. Sin embargo, otros dicen que dicho sustantivo se relaciona con el vocablo hebreo que significa arna o jabalina, y por lo tanto se ha sugerido el hombre de la jabalina. Pero de todos modos parece ser que Enoc vivió una vida ordinaria durante 75 años y a partir de ahí vivió una vida extraordinaria durante 300 años, hasta que Dios lo arrebató al cielo. Note que aparte de Enoc, solo Noé se dice que caminó con Dios. Génesis capítulo 6 versículo 9. Es por eso que tanto Enoc como Noé vivieron en comunión íntima con Dios. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Matusalén es el patriarca de más longevidad que registra la historia de la humanidad. Él fue el abuelo de Noé, el pregonero de justicia en tiempos del diluvio, como señala la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Si, como dicen algunos, Matusalén significa en el día de su muerte será enviado, o en el día de su muerte romperá, ya que es probable que su padre Enoc le puso ese nombre con sentido profético y que hubiese recibido revelación de parte de Dios respecto del juicio del diluvio universal que vendría sobre la humanidad. Por otro lado, la longevidad de Matusalén, 969 años, bien podría señalar la enorme paciencia de Dios hacia el hombre pecador. La vida de Matusalén habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 20. La paciencia de Dios tiene por objeto guiar al hombre al arrepentimiento. Romanos, capítulo 2, versículo 4. El hombre impenitente atesora para sí mismo juicio para el día del juicio. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Y eso ocurrió en los días del diluvio. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y también ocurrirá en los días de la segunda venida de Cristo. Mateo, capítulo 24, y los versículos 37 al 39. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este no aliviará de nuestras obras
y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamed después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamed 777 años, y murió. Génesis capítulo 5, los versículos 28 al 31. Note que hay otro Lamed que aparece también en Génesis capítulo 4, los versículos 18 al 24, que era descendiente de Caín, y evidentemente era un hombre malvado. Pero el Lamed mencionado en Génesis capítulo 5 y los versículos 28 al 31 era descendiente de Set y era un hombre piadoso. En el capítulo 4 era un homicida injusto y enemigo de Dios. Pero el Lamed del capítulo 5 era un hombre que ansiaba la liberación de la maldición que Dios había pronunciado sobre la tierra a causa del pecado. Por tanto, Lamed esperaba que el hijo que le naciera fuese un instrumento para tener consuelo y liberación de la raza humana. Cuando dice en el versículo 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Como Noé significa descanso o alivio, según Génesis 9, versículo 24, Cam era el hijo menor y según Génesis capítulo 10, versículo 21, Jafet era el hijo mayor. Sem, sin embargo, es mencionado primero probablemente por el hecho de que a través de él Dios enviaría al Mesías y como muestra que el objetivo relatado es destacar la fidelidad de Dios al preservar el linaje de la simiente escogida. Note que la gracia soberana de Dios ha estado presente desde el comienzo de la historia de la humanidad y Noé es un vivo ejemplo de ello, como señala Génesis capítulo 6 y versículo 8. Y voy concluyendo con esto. La genealogía vincula a Adán con la familia de Noé, que no solo sobrevivió al diluvio, sino que también fue cabeza en la renovación de la creación por parte de Dios. Hay dos frases repetitivas que llevan mediante la historia de la redención, y es, y engendró hijo e hijas, y murió. Note que esta línea, que se van repitiendo para cada sucesivo descendiente de Adán, se hacen eco de dos realidades en contraste, ya que Dios había dicho, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero también les había mandado, fructificad y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Amigo y amiga oyente, la muerte natural es consecuencia del pecado que hemos heredado de Adán y de Eva. Y solamente cuando por la gracia de Dios divina, creyendo por la fe y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, es que podemos ser salvos de esa condenación que hemos heredado. Es por eso que Jesucristo, como nos dice la palabra de Dios, es el segundo Adán, que vino para darnos vida y vida en abundancia. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo voy a hacer una oración de fe. Si tú así lo sientes en tu corazón, que necesitas reconciliarte con Dios, que necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, ora conmigo y repite esta oración si así lo sientes y di: Señor Jesús, vengo ante ti en arrepentimiento. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. Me confieso una persona pecadora y vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos. Y en este momento te acepto en mi corazón, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias en tu nombre. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.